Me llamo Juniper Ale y tengo 34 años. Hace 7 años, mis padres destruyeron la pequeña empresa de bienes raíces que yo había construido con mucho esfuerzo. Después, le dieron a mi hermano mayor, Teodore, mis clientes, mis contactos y mis contratos. Nunca me pidieron perdón. Teodore tampoco me dio las gracias. Yo nunca olvidé lo que hicieron. Pero 7 años después, construí algo que ya no podían quitarme. Mi nueva empresa de ciberseguridad llegó a valer $970 millones. La noticia salió en televisión nacional. Y esa misma noche, mi mamá me mandó un mensaje. Solo decía: cena familiar. Sin excusas. Me quedé viendo la pantalla. No decía si quieres venir. No decía nos gustaría verte. Era una orden. La misma forma fría en que mi familia siempre había hablado conmigo. Durante 7 años no había regresado a aquella casa. Tampoco había hablado con mi papá desde el día en que llamó a mi primera empresa un juguete. Mi mamá solo me llamó una vez 2 años después. Me preguntó si todavía estaba enojada por lo del negocio. Le dije: no estoy enojada. Me fui. Y esas dos cosas eran muy diferentes. Nunca me llamaron cuando vivía en un pequeño departamento donde los trenes hacían temblar las paredes. Nunca me llamaron cuando conseguí mi primer cliente. Nunca preguntaron cómo estaba. Pero ahora que mi empresa valía cientos de millones, de repente querían verme. Podía ignorarlos. Podía bloquear su número. Pero decidí ir. Aunque no llegué sola. Llevaba una carpeta beige bajo el brazo. Dentro estaba la verdad. Ellos pensaban que estaban invitando a su hija a cenar. No sabían que yo llevaba algo que podía cambiarlo todo. Desde niña, siempre supe que Teodore era el favorito. Él tenía la habitación más grande. Si recibía algo que no le gustaba, mis padres se lo cambiaban. Cuando me regalaron una bicicleta nueva, mi papá se la dio a Teodore porque la suya estaba rayada. Yo aprendí a no preguntar. En mi familia, las necesidades de Teodore siempre eran más importantes que las mías. Cuando estaba en la preparatoria, una orientadora me consiguió una oportunidad para trabajar en una empresa de bienes raíces. Yo estaba emocionada. Pero mi papá dijo que Teodore debía tener esa oportunidad. Lo peor era que Teodore ni siquiera estaba interesado en los bienes raíces. Aún así, él era el favorito. Yo tenía que aceptarlo. En casa también hacía casi todas las tareas. Lavaba los autos. Limpiaba los baños. Doblaba la ropa de Teodore. Hacía mandados. Mientras tanto, Teodore jugaba videojuegos o salía con sus amigos. Mis padres nunca lo llamaron favoritismo. Decían que eso era familia. Pero con el tiempo entendí algo. Si mi familia no iba a darme un lugar, tendría que construir uno por mí misma. A los 27 años, después de ahorrar durante mucho tiempo, abrí mi propia pequeña empresa de bienes raíces. No era una oficina elegante. Era un pequeño espacio en el segundo piso de un edificio viejo. El escritorio era usado. La impresora se atascaba todo el tiempo. No tenía empleados. No tenía socios. No tenía ayuda de mi familia. Solo tenía mis ahorros y muchas ganas de salir adelante. Empecé a llamar a propietarios. Visitaba casas. Tomaba fotografías. Hacía llamadas en frío. Muchas personas me decían que no. Pero yo seguía intentando. Después de varios meses conseguí mis primeros clientes. Luego llegó mi primera venta. La comisión no era enorme, pero el cheque tenía mi nombre. Ese día entendí que podía hacerlo. Sin mi papá. Sin mi mamá. Sin Teodore. La empresa empezó a crecer. Tenía más propiedades y nuevos clientes. Todo lo que conseguía era gracias a mi propio trabajo. Entonces mi papá tuvo una idea. Una noche, durante una cena familiar, me dijo: «Es tu hermano Juniper. Deberías darle un puesto en tu empresa». Yo no quería. Pero mi familia insistió. Mi mamá dijo que Teodore necesitaba una oportunidad. Yo pensé que sería algo temporal. Pensé que mi hermano me ayudaría. Estaba equivocada. Teodore comenzó a trabajar conmigo. Desde el primer día empezó a pedir información. Quería las listas de clientes. Los contactos. Los contratos. Las alianzas. Yo se los di porque pensé que los necesitaba para trabajar. Pero estaba preparando otra cosa. Unas semanas después, mi papá empezó a llamar a mis socios. Les dijo que mi empresa estaba cambiando de dirección.
Les explicó que la nueva empresa de Teodore se encargaría de sus cuentas. Y muchas personas le creyeron. Después de todo, conocían a mi papá desde hacía años. En pocos días empecé a recibir correos de clientes cancelando contratos. Uno tras otro. Mis mejores clientes se fueron. Mis alianzas desaparecieron. Y casi todo terminó en la empresa de Teodore. Yo enfrenté a mi papá. ¿Por qué hiciste esto? Él ni siquiera parecía arrepentido. Solo dijo: Teodore puede hacer más con esos contactos que tú. Para él, era una decisión práctica. Para mí, era la destrucción de todo lo que había construido. Mi empresa desapareció en pocos meses. No pude pagar la oficina. Tuve que entregar las llaves. Mis archivos y contratos también habían desaparecido. Teodore se había llevado todo. Me fui de la ciudad. Llegué a Omaha con muy poco dinero. Renté un pequeño departamento frente a las vías del tren. Era barato y las paredes temblaban cada vez que pasaba un tren. Pero nadie conocía a mi familia. Por primera vez estaba sola. Y también era libre. Conseguí un trabajo temporal en tecnología. Ganaba solo $12 por hora. Era mucho menos de lo que había ganado antes. Pero no me importaba. Porque esta vez nadie iba a decidir por mí. Empecé a aprender sobre tecnología y ciberseguridad. Estudiaba por las noches. Trabajaba durante el día. Aprendí todo lo que pude. Conseguí mejores empleos. Después comencé mi propia empresa. Al principio solo tenía unos cuantos clientes. Pero trabajé sin descanso. 1 se convirtió en 5. 5 se convirtieron en 20. Y poco a poco la empresa creció. Hasta que un día llegó la noticia. Mi empresa de ciberseguridad había alcanzado una valuación de $970 millones. La noticia apareció en televisión nacional. Y esa misma noche, mi mamá me escribió. Cena familiar. Sin excusas. Sonreí al leerlo. 7 años atrás, ellos me habían quitado todo. Ahora querían volver a llamarme hija. Pero esta vez yo no iba a regresar como la hermana menor que necesitaba su aprobación. Iba a regresar como una mujer que había construido su propia vida. Y llevaba una carpeta beige bajo el brazo. Dentro estaban documentos que mi familia nunca imaginó que yo había conservado. Documentos que demostraban exactamente lo que habían hecho. Y esa cena estaba a punto de cambiarlo todo. Porque por primera vez, ellos no tenían el control. Yo sí. 7 años después, mi empresa de ciberseguridad tendría un valor de $970 millones. Cuando mi rostro apareció en televisión nacional, mi mamá finalmente recordó que tenía una hija. Pero esta vez yo no volvería a casa como la hija que había perdido todo. Volvería como una mujer que había construido algo que nadie podía quitarle. Y llevaba una carpeta bajo el brazo. Una carpeta que tenía la verdad. Después de perder mi primera empresa, conseguí un trabajo nocturno. Dormía durante el día y trabajaba por las noches. Vivía en un pequeño departamento cerca de las vías del tren. Cada vez que pasaba un tren, las paredes temblaban. Pero la renta era barata y yo necesitaba ahorrar. 11 meses después, fundé mi nueva empresa. Sentinel Cyber Systems. Compré una computadora usada y comencé desde cero. Llamaba a pequeños negocios y les ofrecía servicios de seguridad informática. La mayoría no estaba interesada. Muchos colgaban. Pero algunos escuchaban. El primero aceptó. Después llegó otro. Durante mi primer año conseguí 4 clientes. Al segundo año conseguí 9 más. Contraté a un empleado de medio tiempo. Para el tercer año ya tenía una oficina pequeña. Después llegó un contrato con un sistema de hospitales. Ese contrato cambió todo. Mis ingresos crecieron rápidamente. Contraté más trabajadores. Conseguí nuevos clientes. Para el quinto año, Sentinel Cyber Systems tenía contratos con empresas importantes y clientes en 8 estados. Todo lo había construido yo. Y no había vuelto a hablar con mis padres ni con Teodore. Hasta que un día recibí una llamada. Era un hombre llamado Sullivan Gray. Tenía 62 años y conocía a mi papá desde hacía muchos años. Me dijo algo que nunca había imaginado. Tu papá invirtió $80,000 en mi empresa. Me quedé callada. Sullivan continuó. Lo hizo cuando Teodore comenzó a trabajar contigo. Me dijo que iba a pasar algunas de tus cuentas a mi empresa porque la tuya era demasiado pequeña. Sentí un nudo en el estómago.
3 de esas cuentas llegaron de tu empresa. Las demás terminaron con Teodore porque yo no podía manejar todo. Entonces entendí. Mi papá no había destruido mi empresa solamente para ayudar a Teodore. También estaba protegiendo una inversión personal. Sullivan había perdido todo cuando su empresa quebró. Y mi papá también perdió sus $80,000. Nunca me lo dijo. Nunca me pidió perdón. Nunca explicó nada. Guardé la grabación de la llamada. Ahora tenía una prueba. 6 días después hablé con Lennox Pierce, mi director de operaciones. Le conté todo. Él escuchó la grabación de Sullivan. Después dijo: entonces nunca se trató solamente de Teodore. Tu papá estaba protegiendo su propio dinero. Me quedé pensando. Lennox tuvo una idea. Podríamos comprar la empresa de Teodore. Lo miré. ¿Comprar su empresa? Sí. Mediante una sociedad. Él no sabría que tú estás detrás. La empresa de Teodore estaba perdiendo clientes. Ya no era tan fuerte como antes. Así que hicimos una oferta. $2.1 millones. Era un precio justo. Teodore aceptó. Su abogado revisó los documentos. Su contador también. Todo estaba legal. Y Teodore nunca preguntó quién estaba detrás de la compra. Firmó, sin saber que la persona que estaba comprando su empresa era su propia hermana. 3 días después, la noticia apareció en televisión. Sentinel Cyber Systems, valuación de $970 millones. Mi rostro apareció en las noticias. Esa misma noche, mi mamá me escribió. Cena familiar. Sin excusas. Acepté. Pero no fui sola. Fui con Lennox. Y llevaba una carpeta beige. 4 días después llegué a la casa de mis padres. Era la misma casa donde había crecido. Mi mamá abrió la puerta. Al verme, su expresión cambió. También vio a Lennox. ¿Quién es él? Mi socio. Se quedará a cenar. Entramos. Teodore estaba ahí. También estaba mi papá. La cena comenzó con conversaciones normales. Me preguntaron por la empresa. Por mis empleados. Por mis clientes. Entonces mi papá levantó su copa. 970 millones. Nada mal para alguien que empezó con un escritorio viejo. Sonrió. Yo no respondí. Puse la carpeta sobre la mesa. Lennox la abrió. Hace 3 semanas, Sentinel Cyber Systems compró a Ale Partners Realty por $2.1 millones. Teodore se quedó congelado. ¿Qué dijiste? Lennox continuó. Ale Partners Realty era la empresa que Teodore construyó con las alianzas que originalmente pertenecían a Juniper. Teodore me miró. ¿Tú compraste mi empresa? Asentí. Sí. ¿Por qué? Lo miré directamente. Porque era mía antes de que ustedes me la quitaran. Entonces saqué un documento de la carpeta. Era uno de los primeros contratos que había firmado cuando tenía 27 años. Mi firma estaba al final. Encontré esto en tu oficina. Teodore no dijo nada. Después miré a mi papá. También se lo de Sullivan Gray. Mi papá se quedó serio. Sé que invertiste $80,000 en su empresa. Silencio. Sé que desviaste mis clientes para proteger esa inversión. Mi mamá intentó defenderlo. Tu papá solo quería ayudarte. Negué con la cabeza. No. Miré a los 3. Ustedes no me ayudaron. Me quitaron mi empresa. Le dieron mis clientes a Teodore. Y nunca me preguntaron si estaba de acuerdo. Teodore bajó la mirada. Mi papá intentó hablar. Eso fue hace 7 años. Lo miré. Exactamente. Hice una pausa. Hace 7 años ustedes pensaron que yo no podía construir nada sin ustedes. Levanté la carpeta. Pero lo hice. Mi mamá no dijo nada. Construí otra empresa desde cero. Sin sus contactos. Sin su dinero. Sin su ayuda. Y ahora vale $970 millones. La habitación quedó completamente en silencio. Entonces miré a Teodore. Tú recibiste lo que yo construí. Yo tuve que empezar de nuevo. Me levanté de la mesa. Y ahora tu empresa volvió a ser mía. Teodore parecía no saber qué decir. Mi papá bajó la mirada. Yo cerré la carpeta. No vine para vengarme. Vine para que supieran la verdad. Tomé mi abrigo. Antes de salir, miré a mi familia una última vez. La próxima vez que quieran una cena familiar, recuerden algo. Yo ya no soy la hija que necesitaba su aprobación. Abrí la puerta.
Soy la mujer que construyó su propia vida. Y me fui. Por primera vez en 7 años, sentí que el pasado finalmente había quedado atrás. No necesitaba que mi familia se disculpara. No necesitaba que reconocieran mi éxito. Porque ya había aprendido algo mucho más importante. Lo que construyes con tus propias manos vale mucho más que lo que otros intentan quitarte. Estelle permaneció sentada sin decir nada. Benedict tampoco se movió. Theodore solo miraba la mancha de agua sobre el mantel. Después de aquella cena, pensé que todo había terminado. Pero 11 días después, mi mamá me llamó. Era miércoles por la noche. Yo estaba en mi oficina terminando unos documentos cuando vi su nombre en mi teléfono. Contesté. Su voz sonaba tranquila. Cuando murió tu abuela, tú tenías 15 años. Me tomaste de la mano durante todo el funeral. Tú siempre has sido la que nunca abandona a la familia. Hizo una pausa. Por favor, Juniper. No abandones a tu familia ahora. Entendí lo que estaba haciendo. Quería que volviera a ser la misma niña que siempre perdonaba todo. La misma niña que ayudaba a todos aunque nadie la ayudara a ella. Le respondí. Te tomé de la mano porque eras mi mamá. Respiré profundamente. Pero tú debiste tomar la mía cuando papá destruyó mi empresa. Y colgué. Lennox estaba en la oficina. No dijo nada. No era necesario. Unos días después, una de las antiguas clientas de Theodore lo llamó. Se llamaba Dana Ellison. Ella había trabajado con la empresa durante años. Le dijo. Acabo de recibir los documentos de la nueva empresa que compró tu negocio. Theodore preguntó. ¿Y? Dana respondió. La dueña es Juniper Ale. Theodore se quedó en silencio. Tu hermana, dijo Dana. Después agregó. Encontré el contrato original. Tiene su firma. Ella fue nuestra primera agente. Theodore no pudo responder. Dana ya sabía la verdad. Solo quería escucharla de él. Ahora vamos a trabajar con Sentinel Cyber Systems, dijo. Pero necesitaba saber qué había pasado. Y terminó la llamada. Theodore se quedó solo. Por primera vez entendió que la empresa que había recibido de mí nunca había sido realmente suya. Unos días después, Benedict fue al supermercado. Estacionó su auto y se quedó sentado dentro. Sacó su teléfono. Buscó mi nombre. Mi número apareció en la pantalla. Su dedo quedó sobre el botón de llamada. Pero no llamó. Después de unos segundos apagó el teléfono. Encendió el auto y regresó a casa. Nunca volvió a intentarlo. Al día 30, Theodore regresó a la oficina para terminar la transferencia. Pero ya no era el jefe. Los empleados ahora trabajaban para Sentinel Cyber Systems. La oficina tenía nuevos directivos. El nombre de Theodore había desaparecido de la puerta. Entró a su antigua oficina. Su escritorio estaba vacío. La computadora ya no era suya. El archivero seguía en la misma esquina. Pero la carpeta que decía clientes originales había desaparecido. Theodore quitó de la puerta la placa con su nombre. La guardó en su bolsa. Era lo único que podía llevarse. La empresa ya no era suya. Durante los meses siguientes, Theodore gastó los $2.1 millones que había recibido por la venta. Comenzó a gastar en viajes, restaurantes y fiestas. Pero el dinero no le devolvió los contactos. Tampoco le dio una nueva reputación. Intentó comenzar otros negocios. Ninguno funcionó. Los antiguos clientes dejaron de contestar sus llamadas. La industria continuó avanzando sin él. Poco a poco, el dinero se terminó. Y las personas que antes lo rodeaban comenzaron a desaparecer. Benedict también perdió influencia. La gente empezó a hablar de lo que había ocurrido. Todos supieron que había desviado los clientes de mi empresa. También se supo que había invertido $80,000 en la empresa de Sullivan. Su reputación comenzó a desaparecer. Las invitaciones dejaron de llegar. Los antiguos amigos comenzaron a mantener distancia. En casa, la situación también cambió. Estelle ya no recibía tantas llamadas. Las reuniones sociales eran cada vez menos frecuentes. La casa seguía siendo la misma. Pero ahora parecía demasiado grande. Había muchas sillas vacías. Y yo ya no estaba allí. Yo nunca volví a llamar. No mandé mensajes. No regresé para Navidad. Tampoco en mi cumpleaños. Simplemente seguí con mi vida. Mi oficina ahora estaba en el piso 16 de un edificio en Omaha.
Detrás de mi escritorio había algo muy importante. El primer contrato que firmé cuando tenía 27 años. Era el contrato de aquella casa de 3 habitaciones. Mi firma seguía al final. También estaba la pequeña marca de café que había quedado en el papel. No tenía los documentos de la adquisición colgados en la pared. No los necesitaba. El contrato original era suficiente. Porque ese documento me recordaba algo. Yo había construido todo desde cero. Me lo quitaron. Y aún así, volví a empezar. Una tarde, Lennox entró a mi oficina. Traía algunos documentos. La cuenta original de aquella primera casa renovó su contrato. Sonreí. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Asentí. El primer cliente siempre es especial. Lennox dejó los documentos sobre mi escritorio y salió. Miré por la ventana. La ciudad estaba tranquila. Muy abajo, un tren pasaba por las vías. Pero yo ya no vivía junto a ellas. Ya no tenía miedo. Ya no esperaba una disculpa. No necesitaba volver a hablar con Theodore. Tampoco con Benedict o Estelle. La verdad ya estaba clara. Durante años pensé que ser la persona que siempre perdonaba era una virtud. Ahora entendía que no era así. A veces, perdonar demasiado solo enseña a los demás que pueden lastimarte una y otra vez. Yo había aprendido la lección. No necesitaba vengarme. No necesitaba destruirlos. Solo necesitaba seguir adelante. Mi empresa crecía. Mis contratos continuaban. Mi vida era mía. Y el viejo contrato seguía en la pared. Era el recuerdo de la primera vez que construí algo con mis propias manos. Y también el recuerdo de algo que nunca volvería a permitir. Que alguien decidiera cuánto valía mi trabajo.